¿Alguna vez pensaste en sí cómo es que fueron los inicios de la ciencia? Bueno, sé que en su momento hablé, te dejo el video acá justamente por eso, de justamente cómo es que fueron los inicios de la ciencia o del pensamiento científico, o más bien demostrar que siempre estuvo en la historia. Pero acá vamos a ir por los verdaderos inicios del pensamiento científico como tal, que son en la antigua Grecia, ¿sí? Que acá hay grandes hombres, grandes personajes, grandes filósofos dentro de la antigua Grecia que fueron súper importantes. Así que sí, yo me presento, yo soy Moro y hoy justamente vamos a hablar de estas cosas respecto de la antigua Grecia, cómo es que empezó la ciencia como tal, cómo es que empezó justamente todo esto, bueno, con los filósofos presocráticos, o sea, los que eran previos a Sócrates justamente. Que bueno, justamente acá lo que buscaban ellos eran estudiar los fenómenos observables y buscar una causa de por qué existía, por qué surgía todo, justamente explicarlos sin ir a cosas sobrenaturales como los dioses, digamos, que en sí los dioses eran una explicación de cosas que no podían comprender. Ellos querían comprender por qué pasaban ciertas cosas sacando los dioses, que eran justamente creyentes estos filósofos. Estos filósofos eran creyentes, pero justamente de igual modo querían comprender los fenómenos y por qué ocurrían. Bueno, fue así que Tales de Mileto empezó con su pregunta de cuál era la primera causa de la existencia, y él llegó a la conclusión de que el agua era la primera causa de la existencia, porque fíjense, en el río mueve justamente las piedras y demás, ¿no? Y también hay seres vivos viviendo en el agua, y sirve justamente para que el ser humano siga progresando el agua, y bueno, cualquier especie, cualquier animal, cualquier planta, todo, es súper esencial el agua. De hecho, bueno, lo sabemos muy bien eso. Y justamente esta era la idea de Tales de Mileto, de justamente cómo es que la primera causa de la existencia. Que sí, en el futuro después fue refutada y también corregida de varios modos. Pero este fue el inicio, justamente, todo esto generó como la investigación científica, esta refutación, esta corrección de la misma hipótesis por otros filósofos que eran seguidos justamente a él, ¿no? Todo esto fue el comienzo de la investigación científica como tal. Ahora, vayamos con Pitágoras, que seguramente lo conocen por su famosísimo teorema que seguramente vieron en el colegio. Sí, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es hipotenusa al cuadrado. Muy famoso ese teorema y lo habrán visto por todos lados y seguramente en el colegio les pareció insoportable tal vez. Pero realmente Pitágoras fue un gran hombre. Fue súper importante para la ciencia y las matemáticas sobre todo, ya que dio las bases también de la matemática, porque justamente encuentra con su afirmación de que son las bases de justamente cómo está todo explicado. ¿Se entiende a lo que voy? Con su afirmación decía que era la forma básica de ver la realidad. Eso era lo que él decía justamente. Bueno, y con esto tomamos en cuenta también, por otro lado, que mencionaba que los números no tienen fin como tal, sino que se repiten en combinaciones diferentes, justamente, o sea, por ejemplo, fíjense lo que voy a decir ahora. 1, 12, 123, 1234. ¿Ven mi patrón? ¿Ven de lo que hablo justamente? Si seguimos así, si sigo así infinitamente, voy a seguir diciendo justamente números que ordenados del 1 al 9 infinitamente, por ejemplo, así hasta justamente con combinaciones infinitas. A lo que voy es esto, no tiene fin también. Son filas del 1 al 9, combinaciones diferentes sin fin. Pero a lo que voy también con esto es también que él quería explicar de otro modo también que el alma podía regresar una y otra vez a la Tierra mediante la reencarnación. Que eso era lo que él también quería probar con las matemáticas. Que obvio, esto no se puede probar como tal, y esto era una idea que él tenía como así. Pero bueno, también yendo en contra de la idea general de los griegos de que los dioses u otras entidades sobrenaturales eran los responsables de cualquier fenómeno, todo esto, ¿no? Justamente lo que estoy hablando. Todo esto es ir en contra de esa idea general también de los griegos, que acá, bueno, vamos justamente con lo que es la mitología griega, que trata de explicar fenómenos que, así a simple vista, son muy difíciles de explicar y se le da esa explicación de los dioses. Estos, justamente como mencioné, eran creyentes de los dioses, pero no, justamente lo que querían justamente era averiguar de los mismos y justamente querían comprender por qué sucedían las cosas, más allá de los dioses o no. Ahora, volviendo a Pitágoras, imagínense también lo importante que era este tipo, que da muchísimo de qué hablar, muchísimo. Realmente hay que dedicarle un video entero a este señor,
Porque lo que yo quiero hablar acá justamente es de cómo eran las bases del pensamiento científico y cómo es que empezaron como tal el pensamiento científico, ¿no? Y o sea, este hombre hizo muchísimas cosas. Es uno de los griegos que más hizo también. Pero justamente hay que dedicarle un video entero. Ahora, por otro lado, imagínense lo tanto que avanzaron los griegos que hasta definieron las primeras bases de lo que es un átomo. O sea, sí, esto de acá que yo tengo tatuado, sí, estoy hablando de esto mismo, del átomo. Que se definió, lo definió Demócrito, que hablaba de que justamente era lo que conformaba todo el mundo observable, ¿sí? Bueno, los átomos sabemos hoy que es todo lo que conforma. Todos estamos hechos de átomos, justamente, y se ha comprobado esto ya. Entonces, hace ya miles de años estamos hablando ya de esto que se definió por primera vez. ¿Cómo lo se definió? Como elementos ínfimos indivisibles, que justamente era de lo que estaba conformado todo el mundo observable. Ya desde antes se tenía esta idea, desde antes que se comprueben que existen los átomos, se tenía esta idea. Estamos hablando hace mucho antes de Cristo. Ahora, finalmente vayamos con Sócrates, que todo lo previo hecho a él justamente le dieron las bases para empezar a aplicar, ¿no?, su método de indagación, observación y conclusión sobre el comportamiento humano y su ética, justamente, que mencionaba que en vez de aceptar lo que nos enseñaban, cuestionemos todas las informaciones que se nos dice. Pero ojo, esto no quiere decir negarlas. Lo que quiere decir es comprobar que sean reales, comprobar su veracidad. Negar es otra cosa muy distinta a cuestionar. Y ese es un término que justamente se suele malinterpretar. Pero ahora no vamos a ir con esto justamente. Vamos a ir con lo que nos decía él, ¿sí? Que, bueno, lo aplicó esto luego Hipócrates, quien es el padre de la medicina moderna, claro. Él lo aplicó con el método de la medicina, alcanzando también sus conclusiones mediante la observación y la experimentación, ¿sí? Que es también otra cosa increíble también todo eso justamente. Y ahora, finalmente vamos con nuestra estrella, Aristóteles, que bueno, es el que más seguramente todos conocen, porque es increíble lo que hizo este hombre, que otra vez, igual que Pitágoras, como mencioné antes, este es otro tipo que necesitaríamos hablar un video entero muy largo justamente de él, porque las cosas que hizo fueron verdaderamente muy increíbles. Más allá de que estuviese errado o no con algunas cosas como el geocentrismo, este tipo justamente era increíble en sus ideas. Porque, por ejemplo, definió las bases de la física para Galileo y Newton, que él la definió como la ley, como la ciencia del movimiento, justamente, ¿sí? La definió como la ciencia del movimiento ya, ¿entendés? Ya lo que voy con todo esto. También para la astronomía fue súper importante porque, como dije, definió las bases del geocentrismo, que el geocentrismo es la idea de que la Tierra es el centro del universo y que por lo tanto todo gira alrededor de la Tierra, es decir, la Luna, las estrellas, el Sol, todo gira alrededor de la Tierra. Que durante varios miles de años fue una idea muy aceptada y que se creía que era la única verdad y que no se aceptaba ninguna otra verdad, básicamente. Hasta que Copérnico, unos 1000 años después, poco más de 1000 años después, definió justamente el heliocentrismo, ¿sí? O sea, la idea de que la Tierra gira alrededor del Sol y no que en sí todo gira alrededor de nosotros, ¿ok? Y que también el Sol es el centro del universo. A la vez, si bien ambos se basaron en distintas observaciones, distintos tipos de observaciones, al final, bueno, hoy sabemos que Copérnico, digamos, estaba más acertado que lo que estaba Aristóteles en ese aspecto respecto del heliocentrismo contra el geocentrismo. Porque justamente esto fue, bueno, en otro momento vamos a hablar de esto si es que les interesa, veo, ¿no? Pero lo que voy es que Aristóteles era un gran hombre a pesar de que estuviese errado, ¿sí? Que hizo todo en base a sus observaciones, más vale, ¿sí? Estén erradas o no. Fue un hombre verdaderamente importante, pero verdaderamente importante, y que estaremos un tiempo larguísimo hablando de él. Fíjense todo lo que dije, llevamos 2 minutos justamente. Y miren, ahora, por otro lado también, bueno, vayamos con Eratóstenes, que fue el primero que calculó la circunferencia de la Tierra justamente, y con poco margen de error realmente. Y es bastante curioso cómo lo hizo, que en otro video podríamos analizarlo, porque ahora no es el momento, ¿sí? Ahora lo que quiero hacer es un pasaje más bien de cómo es que fue planteándose el pensamiento científico dentro de la antigua Grecia y lo importante que fueron estos personajes.
que realmente Eratosthenes, que hablando en serio, la circunferencia de la Tierra la calculó porque sí, chicos, la Tierra no es plana, ¿sí? La Tierra es esférica, bueno, más bien un geoide, ¿sí? Como tal. Un geoide achatado en los polos, sí, pero de igual modo no es plana. Por favor, chicos, ¿sí? Y ya los griegos lo sabían hace mucho antes escrito, más de 2000 años estamos hablando. Y esto no es que es como mentira que te lo oculta el gobierno, no. Aparte, realmente, que gana la NASA, que gana cualquier agencia, todas las agencias espaciales del mundo y toda la ciencia en general con ocultarte que la Tierra es plana, ¿no? No ganan nada, claro. Pero bueno, eso es otro tema a debatir que ahora no vamos a hablar, ¿sí? Que por otro lado, hablando de Eratosthenes, ¿sí? Volviendo con él, lo hizo en el solsticio de verano. O sea, es un experimento que es verdaderamente curioso. Los invito a investigar del mismo y replicarlo el día del solsticio de verano, o de invierno también si es que lo desean. Pero sí, justamente hay 3 personajes históricos justamente acá, aparte de Eratosthenes hay 2 más, ¿no? Que fueron verdaderamente importantes porque fueron los que llevaron los primeros pasos del método científico. Estos mismos fueron Eratosthenes, Arquímedes y Herón, que lo que hicieron fue justamente empezar con este método científico que en sí, por si no lo sabías, se basa en esto. Primero surge la pregunta, ¿por qué pasa esto? Luego, la investigación, investigar, ¿no? ¿Por qué sucede y demás? Llegando a una hipótesis, experimentándola y luego analizar los resultados, corroborar sus resultados, ¿no? También, y llegar a una conclusión para luego comunicar los mismos. Este es el método que ellos empezaron a usar. Digamos que fueron los primeros en usarlo como tal, ¿no? Y de ahí justamente hoy es el que se sigue usando al día de hoy incluso. Este es el método científico, en resumen, que se sigue usando al día de hoy. En cualquier investigación como tal, ¿no? Así que sí, ahora entonces, fíjense también, por otro lado, todo lo que analizamos, ¿no? En este tiempo, que estos fueron los inicios de la ciencia, digamos, como tal, que fueron en la antigua Grecia, ¿sí? Que es increíble cómo es que estos tipos hayan hecho tantas cosas increíbles y que realmente yo no hablé de todo. Hice un breve resumen de lo que fue el pasaje por el pensamiento científico como tal, digamos, y cómo es que fue avanzando. Hice un breve resumen. Como digo, Aristóteles da mucho de qué hablar, Pitágoras también, de hecho Arquímedes también da mucho de qué hablar, y yo estaría muchísimo tiempo si hubiera hablado de todo detalladamente, porque realmente estos tipos eran muy increíbles como eran, toda esa cabeza increíble la que tenían. Pero sí, bueno, hay mucho de qué hablar y si seguía, la verdad, el video se iba a hacer eterno. Y la verdad que justamente lo que yo quería era hacer un pasaje por cómo es que fue el avance del pensamiento científico y la primera parte de la ciencia como tal, digamos. Así que sí, eso fue todo. La verdad que fue increíble. Realmente todos estos tipos son increíbles, vuelvo a decirlo. Lo dije 1000 veces, lo sé. Pero bueno, así que, bueno, eso fue un resumen de lo que en sí la antigua Grecia era y cómo es que fue tan importante la ciencia para los inicios de la misma, ¿no? Y si te gustó, ya sabes qué hacer, dale like, suscríbete y seguime en mis redes sociales. Yo me despido, hasta la próxima, chao.